¿Qué tal? ¿Cómo están? Y el gobierno de la Federación Rusa, junto a su pueblo y distintos presidentes de varias regiones del mundo, conmemoraron el 80 aniversario de la victoria del ejército soviético. Esto en la Gran Guerra Patria, la Segunda Guerra Mundial contra la Alemania nazi. En medio de una Europa devastada por el régimen dictatorial de Hitler y donde los aliados resistían la guerra, sin duda alguna, el país que más sacrificio y esfuerzo presentó para lograr la rendición total de Alemania fue la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, un hito alcanzado el día 9 de mayo del año 1945, hace 80 años. Aunque Occidente, encabezado principalmente por Estados Unidos, intente minimizar este hecho, el pueblo ruso en la actualidad recuerda esta fecha y reitera su lucha contra las nuevas formas de fascismo surgidas a partir del actual gobierno de Ucrania, nación que ha sido usada por las élites imperiales para tratar de destruir la unidad del pueblo ruso y con ello también el surgimiento del mundo multipolar. De este tema estaremos hablando en la actual emisión del Mapa. De hecho, a propósito de estos 80 años de la gran victoria rusa, revisemos algunos datos en nuestro mapa para entender qué pasó exactamente hace 8 décadas en el suelo ruso. Comenzamos ahí desplegando entonces nuestro habitual mapa mundi. Identificamos a Rusia y Alemania, dos países claves. La Unión Soviética se vio sacudida por la Segunda Guerra Mundial el día 22 de junio. A partir del día 22 de junio de 1941, cuando la Alemania de Adolfo Hitler invadió el territorio soviético, un conflicto que duró casi 4 años. En 1944, las fuerzas soviéticas lanzaron una ofensiva, logrando revertir el avance de los nazis y recuperando territorios previamente ocupados. Ya para abril del año 45, las tropas soviéticas alcanzaron la capital alemana. Estamos hablando de la ciudad de Berlín. La ofensiva tuvo lugar del 16 de abril al 8 de mayo del año 1945 y es una de las últimas batallas estratégicas de las tropas soviéticas en el teatro europeo de operaciones militares. El Ejército Rojo había entrado en Berlín, lo que llevó a la rendición incondicional de Alemania. El gran papel histórico que jugó la Unión Soviética como vencedora sobre los nazis tras esta batalla, el país generó perjuicios inconcebibles, como por ejemplo la pérdida de vidas humanas, calculadas en 26,6 millones de personas en la devastadora contienda y aproximadamente un tercio de su riqueza nacional. Sumamos otros mapas entonces también en este mapa y sobre esta fecha emblemática para el pueblo ruso y para el sur global. El 9 de mayo, efectivamente, del año 1945, la población de la Unión Soviética logró poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, nombrada la Gran Guerra Patria, y para conmemorar esta histórica hazaña, se instituyó la fecha como el Día de la Victoria, una jornada que desde hace 80 años se celebra solemnemente en todo el mundo, con especial importancia en los países postsoviéticos. El Día de la Victoria se dedica a honrar a los defensores caídos y a rendir también homenaje a los veteranos de la guerra, tanto a los vivos como los que han ya fallecido. El primer desfile del Día de la Victoria fue celebrado un día 24 de junio del año 1945, 4 años después del inicio de la invasión alemana a la Unión Soviética, y a partir de entonces los desfiles del Día de la Victoria se convirtieron en una tradición en la Unión Soviética y también en la Federación ahora rusa. En la actualidad, estos desfiles en las diferentes ciudades de Rusia no solo son una muestra de patriotismo y de conmemoración, sino que también sirven como un recordatorio del sacrificio de aquellos que lucharon por la victoria durante la Segunda Guerra Mundial. Y sumamos de inmediato para analizar este tema a Gabriel Fernández. Él es analista político. Gabriel, bienvenido a la pantalla de Telesur. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un placer realmente estar allí, sobre todo en una jornada como esta. Sí, Gabriel, fíjate, queremos preguntarte directamente por qué la insistencia de Occidente y particularmente de Estados Unidos de minimizar esta decisiva participación del pueblo ruso y soviético en la derrota de la Alemania nazi hace 80 años. Bueno, seguramente porque la historia es política y la política presente es historia que se está construyendo. Es decir, cada uno de los protagonistas intenta sacar ventaja de la presentación que hace de su historia ante el mundo con el objetivo de
diseñar una suerte de leyenda rosa en beneficio del partícipe. Esto es lo que vienen haciendo los medios concentrados occidentales, que tergiversan el tramo de la historia desde la mitad de la Segunda Guerra en adelante que permitió la eliminación del mismo. ¿Y por qué lo hacen? En buena medida porque, por supuesto, que realza al pueblo ruso, que además es motor de la nueva tripolaridad, y por otro lado que a los Estados Unidos y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una entidad posterior, como autores, y esto está apuntalado por una gran obra fílmica hollywoodense, de la derrota de los alemanes con sus aliados japoneses y con sus aliados italianos en el segundo tramo de un conflicto que ya había arrancado con la Primera Guerra. En ese momento es importante señalar que las potencias del eje, lideradas por el gobierno alemán, lo que intentaron fue hacerse un lugar en la pertenencia de colonias, hacerse un lugar en la decisión internacional, y a partir de allí dieron con intensidad a Polonia y con posterioridad al resto de las naciones circundantes, hasta que tuvieron que recalar sobre la Unión Soviética. ¿Por qué fueron sobre la Unión Soviética? Lo que además fue un error estratégico muy profundo de Adolf Hitler, fue básicamente por las zonas petroleras. Supusieron que con la Blitzkrieg y con los avances tecnológicos que había logrado en materia ofensiva el ejército alemán, iban a lograr vencer al conjunto de las fuerzas aliadas. No lo lograron, entre otras cosas porque las fuerzas aliadas tenían otros elementos técnicos desplegados en ese periodo que sorprendieron a los alemanes. Entre otros factores, los radares. El radar fue determinante para de las fuerzas coaligadas. En esas fuerzas coaligadas, donde pertenecían, claro está, naciones como la Unión Soviética, los Estados Unidos y sus aliados occidentales, lo que había era la determinación de impedir que Alemania se expandiera, impedir que el nazismo pasara sobre Europa y sobre otra zona del planeta, y tratar de equilibrar la situación internacional. Esto no fue posible, y lo que se logró fue un freno a la Alemania nazi y la reapertura de un conflicto que latía por debajo, que era la lucha de los pueblos organizados para instalar el socialismo, modalidades más justas de distribución interna. Ahí es donde los Estados Unidos dejan de lado el sentido coaligado de avance y empiezan a golpear por debajo la imagen de la Unión Soviética y de otros países cercanos que dijeron: esto no puede ser, y a partir de aquí ponemos toda nuestra garra, nuestra inteligencia, nuestro coraje para poder enfrentar a aquellos que pretenden sojuzgar conjunto del planeta. Podríamos decir que la acción determinada del pueblo ruso en ese tramo salvó al planeta de un régimen autoritario capitalista concentrado como el de Alemania, como el que proponía Alemania, y quedó para solución posterior, como hemos visto en el decurso de los acontecimientos, el conflicto que genera para la humanidad la hegemonía norteamericana. Sobre esa hegemonía, con ese sentido, con el objetivo de controlar que otrora había querido controlar a Alemania, desplazó la propaganda norteamericana para menoscabar, como bien explicaste, la participación rusa en ese conflicto, que fue el conflicto más grande de la historia, ¿no? Sí, Gabriel. ¿Y cómo entender también que Rusia, 80 años después, se encuentra con otra batalla precisamente contra el neofascismo representado en Ucrania? Y es algo que no solamente vemos a través de Ucrania, sino de una serie de organizaciones. De hecho, recientes estudios hablan de unas 600 organizaciones de corte fascistas que han surgido a nivel mundial en la actualidad. ¿Cómo entender también ese proceso del surgimiento de este tipo de organizaciones?
Podría decirse para Occidente y para las naciones atlantistas aquel dicho popular: dime de qué alardeas y te diré de qué rengueas. Mucha propaganda democrática y escaso respeto por la democracia a la hora de considerar las determinaciones que los pueblos llevan adelante. Eso, como todos sabemos, y los latinoamericanos conocemos desde hace bastante tiempo, la Central de Inteligencia Americana, las organizaciones de seguridad y de defensa del país del norte, cooptadas por las grandes corporaciones financieras y armamentísticas, han llevado adelante acciones netamente violentistas, intenciones bélicas y ataque a la soberanía del resto de las naciones a la usanza nazi, para pasar a controlar el panorama internacional. Ahí es donde se desdice la propaganda estadounidense acompañada por sus aliados europeos, según la cual ellos fueron los que doblegaron a los alemanes. A decir verdad, una buena parte de esas naciones participaron en ese conflicto y en el parate para Alemania, pero la que dio el golpe final con una intensidad inesperada para los germanos fue la Unión Soviética. Y esto 80 años, ¿no? Se traduce en el tiempo. Hoy nosotros acabamos de hacer una conexión con la Plaza de Moscú muy interesante. El pueblo ruso vive con orgullo específico, particular, la evocación de aquel tramo final de la Segunda Guerra. No es que se trata de una fecha histórica que merece ser recordada y que por lo tanto hay un desfile. Es parte de la esencia misma de la configuración que tiene hoy el pueblo ruso, independientemente de tal o cual gobierno. Aunque claro, como está llevando adelante un proceso de autonomización y de independencia relacionado con los BRICS, tiene un vital significado, porque así como en el día del cierre de la Segunda Guerra Mundial, que dirige a los acuerdos de Bretton Woods, en aquel entonces Rusia ratificó su determinación de avanzar según sus propios preceptos, hoy Rusia hace lo mismo, más allá del modelo al cual se aplica la batalla. Rusia es una nación con más empresa privada, con más diversidad política interior, pero mantiene esencialmente el espíritu que llevó a evitar ser arrasada por los alemanes y que determinó el fin de la Segunda Guerra Mundial. Esta es la historia que está hoy limpiando ante el mundo el pueblo ruso, y mientras observamos las imágenes del presidente Vladimir Putin contándole a las nuevas generaciones qué es lo que realmente sucedió. Porque, y volvemos al comienzo, la historia es política y el que maneja la historia, en cierto modo, brinda un panorama presente según su necesidad. Gabriel Fernández, muchísimas gracias por compartir estas impresiones para la pantalla de Telesur. Será hasta la próxima. Teníamos entonces a Gabriel Fernández vía telefónica, pero vamos entonces, antes de ir a la pausa, vamos a la escala. Y por supuesto, de inmediato tenemos la información de la escala reflejada en el portal de Russia Today. Allí lo tienen. Titula de la siguiente manera: Moscú, la visita de Vučić y Fico a Moscú, pese a las presiones, es un acto de heroísmo. Entonces, este medio destaca que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, elogió la llegada a Moscú del presidente serbio Aleksandar Vučić y del primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, esto con motivo del 80 aniversario del Día de la Victoria. Ha dicho el alto funcionario: mucha gente vino aquí a pesar de la presión que se ejerció. En nuestro tiempo, sobre todo si hablamos de Vučić y Fico, esto es quizás un acto de heroísmo, así lo manifestó Peskov a través de una entrevista. Lituania y Letonia, atención, prohibieron que el avión del presidente serbio sobrevolara su territorio en dirección hacia Rusia para asistir a este acto conmemorativo. Paralelamente, Polonia y Lituania no dieron permiso al primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, para que entrara también en su espacio aéreo. Bueno, las autoridades de la Unión Europea advirtieron a los líderes de los Estados miembros del bloque y de los países candidatos que se oponen a su participación o que se oponían a su participación en los festejos del Día de la Victoria. Igualmente, el líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, había lanzado una amenaza a todas las personas que se disponían a reunirse en la Plaza Roja este 9 de mayo.
y gracias por continuar con nosotros en esta emisión del Mapa. Sumamos la foto del día. Esto en el marco de la conmemoración de los 80 años del Día de la Victoria. Bueno, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo varias reuniones bilaterales con líderes de todo el mundo, quienes asistieron a estos actos conmemorativos. Países como Venezuela, Cuba, China, Brasil, la República del Congo fortalecieron sus vínculos y de amistades y reafirmaron el papel histórico y soberano en defensa de la paz mundial y también del multilateralismo. Los países además anunciaron varios acuerdos suscritos con el gobierno de Rusia en los ámbitos de educación, medios de comunicación, cultura y desarrollo digital, así como de inversiones y economía, y esto tras la presencia de numerosos líderes extranjeros en Moscú para celebrar, reiteramos, el 80 aniversario de la victoria de la Gran Guerra Patria, que demuestra el fracaso de los intentos de aislar a Rusia. Y seguimos ampliando este tema de inmediato con el periodista y colega Rafael Machado. Él nos acompaña desde Brasil. Rafael, bienvenido a la pantalla de Telesur. ¿Cómo te va? Muchas gracias, siempre un honor estar con ustedes. Fíjate, Rafael, presenciamos un desfile por el 80 aniversario de la Gran Victoria Patria, siendo prácticamente muy amenazado por parte de Ucrania. Y otra vez Rusia y la humanidad también enfrentan una amenaza imperial. Las impresiones precisamente sobre la importancia de este desfile y también los acercamientos bilaterales que se dieron en el marco de esta celebración desde Rusia. Bueno, en primer lugar, la importancia básica de esa conmemoración se da porque en la Segunda Guerra Mundial el país fundamentalmente responsable por derrotar la Alemania fue la Unión Soviética, ¿sí? Y con eso pagaron 27 millones de vidas, en su mayoría vidas civiles. Entonces, eso es algo que es siempre olvidado en Occidente, en las Américas en general y Europa Occidental, que tiene la tendencia a valorar mucho más a la colaboración, a la contribución de Estados Unidos cuando desembarcaron en las playas de Francia, en la Normandía, pero hay la tendencia a olvidar que, por ejemplo, 80% de las bajas que tuvieron los alemanes fueron en la frente oriental, fueron contra la Unión Soviética. Entonces, sí, 80% de muertos, heridos y prisioneros alemanes, ellos perdieron en la frente oriental contra la Unión Soviética. Por supuesto, solo se puede considerar a la Unión Soviética como aquella que tuvo el principal papel en derrotar a la Alemania. Bueno, más allá de eso, que es bastante importante porque sirve para mantener una memoria histórica para los rusos principalmente hoy, porque en aquel momento los alemanes querían destruir a Rusia, a Unión Soviética, a los rusos específicamente, y destruir en un sentido absoluto del término, sí, no solo su estado, pero también a ellos en cuanto pueblo, sí, a través del exterminio, del trabajo forzado, de las expulsiones de su territorio, de su casa, etc. Entonces, en aquel momento los rusos y los pueblos soviéticos en general estaban en un momento en que había esa posibilidad de ser destruidos, porque los alemanes estaban en las puertas de Moscú, de Leningrado, estaban ingresando, estaban tomando Stalingrado cuando la Unión Soviética, a través de su fuerza de voluntad, supo retomar la iniciativa y avanzar hasta Berlín. Bueno, hoy día, por supuesto que Rusia no está en una situación de tanta desventaja como estuvo contra Alemania, pero la rusofobia específicamente, el odio a los rusos, el objetivo de destruir a Rusia y hacer con que la cultura rusa desaparezca, aún existe o tal vez volvió a existir en Occidente, y eso se expresó ya desde bastante antes de la operación militar especial, pero se quedó más claro después
después de la operación militar especial, cuando hubo intentos de cancelar a varios aspectos de la cultura rusa muy populares en Europa, presentaciones de ballet, presentaciones de ópera, por ejemplo, o clases sobre Dostoyevsky, etc. Se intentó apagar absolutamente todo que tenía que ver con Rusia, básicamente a causa de ese odio al ruso como algo amenazador, como una amenaza tiránica, etc. ¿Sí? Entonces es un mensaje al mundo en el sentido de que los rusos no van a doblegarse, no van a someterse a esos intentos de hacer el cancelamiento de su cultura y de su pueblo. Y lo que dice respecto a la participación de varios representantes y autoridades del mundo en esa parada del Día de la Victoria, todo fue bastante interesante. Se puede destacar, por ejemplo, el hecho de que Brasil celebró un acuerdo nuclear con Rusia. También hubo la asignatura de un documento estratégico entre Venezuela y Rusia. Y por supuesto también hay charlas bilaterales entre otros países, no solo de Rusia con esos países, pero también de esos países entre sí mismos en ese evento, que es un evento que de algo que era puramente ruso, sí, en su origen, se cambió hoy día en un evento de celebración de la multipolaridad y de la libertad de los pueblos. Sí, Rafael, antes de continuar con esta entrevista, te propongo entonces que revisemos de inmediato nuestra leyenda. Y revisamos precisamente una frase emitida por el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, esto a propósito de este desfile que tuvo lugar hace pocas horas. Nosotros recordamos las lecciones de la Segunda Guerra Mundial y nunca nos acordamos con distorsión de la historia, con justificación de los torturadores. Nuestro deber es defender el honor del Ejército Rojo. Su hazaña de representantes de diferentes naciones para siempre se queda en la historia de nuestro país. Rusia siempre va a estar como un obstáculo para el antisemitismo y el nazismo y va a seguir luchando contra creadores de esas ideas destructivas. La justicia está de nuestro lado. Rafael, y como bien dice el presidente de Rusia, la justicia está de nuestro lado, pero también hay países del sur global que piden nuevas formas de relacionamiento multipolar. ¿Consideras que en esta ocasión el mundo del sur global está en una mejor política o en una mejor posición política que desde hace 80 años, incluyendo por supuesto a Rusia? Sí, absolutamente. Bueno, si tomamos la situación hace 80 años, muchas partes del planeta aún estaban sob la dominación neocolonial de algunos países de Europa, especialmente del Imperio Británico y de Francia. Y hoy día, por supuesto, muchos de esos países tuvieron ya su independencia, y no solo una independencia formal, pero sí una independencia sustancial. Si nosotros llevamos en consideración la situación actual de Burkina Faso, de Mali, de Níger, son países independientes no solo en un sentido formal, político, pero también en un sentido más profundo, en un sentido también cultural, en un sentido psicológico, espiritual, financiero, etc. Si tomamos, por ejemplo, la situación de nuestra América, ese periodo que va desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta 20 años después, 30 años después, fue un periodo bastante complejo para nosotros, porque es el periodo en que Estados Unidos empieza a influir cada vez más en nuestra región, ¿sí? Entonces es un periodo que vio la implantación de muchas dictaduras militares organizadas por la CIA, por el Deep State de Estados Unidos, y hoy día, aunque la situación en nuestro continente tenga sus problemas, haya también esa gran influencia que vuelve de Estados Unidos en una nueva doctrina Monroe, existen focos de resistencia que supieron resistir a todos los tipos de intervención
revolución, intentos de golpe de Estado y todo más. Si tomamos Asia también, básicamente podemos recordar la situación de China, que era muy mala en aquella época. China empezaba en aquel momento a ingresar en una guerra civil después de la expulsión de los japoneses, y hoy día China es básicamente la gran potencia mundial, el país más importante del mundo hoy. India también aún estaba sob el control del Imperio Británico, y hoy día es un país que es miembro de los BRICS, por supuesto con sus problemas y contradicciones, pero es un país que intenta construir su propio camino. Entonces pienso que el mundo hoy, y sin olvidar Rusia, por supuesto, que aunque haya salido victoriosa en la Gran Guerra Patriótica, perdió tanta gente que en verdad empezó la Guerra Fría ya con una serie de desventajas en comparación con el occidente. Sí tuvo que ir atrás de una lucha para intentar garantizar su proyecto político en una situación en que su país estaba completamente destruido. Y hoy día Rusia, nosotros sabemos, vive una especie de renacimiento político, cultural, económico, también espiritual, y en todos los otros sentidos. El pueblo ruso hoy día tiene bastante orgullo de su país, de sus tradiciones, de sus genios históricos, etc. Entonces, pienso que hablando desde nuestra América, hablando también sobre África, Asia y también Rusia, hoy estamos en una situación en que podemos de hecho poner en práctica la construcción de la multipolaridad, lo que no fue posible en otros momentos del siglo XX. Rafael Machado, muchísimas gracias por compartir estas impresiones para la pantalla de Telesur y para el mapa. Será hasta la próxima. Y por supuesto a ustedes vamos a invitarles a los vectores entonces. Y por supuesto nuestro mapa nos lleva o nos refleja 3 claves, y el primero de ellos, la gran victoria. Aunque Occidente, sobre todo Estados Unidos y Europa, intenten minimizar el esfuerzo del pueblo soviético durante la Segunda Guerra Mundial para derrotar a la Alemania, la historia no será borrada y una vez más se conmemora y se reconoce con dignidad a los caídos en la Gran Guerra Patria. 2, hay un tema de multipolaridad. Rusia no solo aprovechó para conmemorar este 9 de mayo la liberación del mundo del nazismo, sino que sirvió de plataforma para acercar a diversos líderes mundiales, esto a través de encuentros bilaterales de cara a fomentar relaciones bilaterales de igualdad. 3, surge la palabra unidad, así como se unió el pueblo soviético hace 80 años para derrotar al nazismo alemán a costa de 27 millones de muertos. El pueblo ruso es ejemplo de la nueva unidad frente al mismo enemigo, las élites imperiales de Estados Unidos y de Europa, pero con distintas estrategias. La cuestión: Rusia soporta hasta intentos por distorsionar su historia. Por supuesto, usted manténgase en sintonía de la pantalla de Telesur. Soy Aaron Romero. Será hasta la próxima.